Colombianos muy atentos porque es inaceptable cómo se realizó una parranda vallenata con el cantante Nelson Velázquez en una cárcel de máxima seguridad en Itagüí. Y es que al parecer hay 7 funcionarios involucrados que no tenían orden de realizar esa parranda vallenata, y es que al parecer hubieron irregularidades con esas personas. Pues esto fue la parranda que dio Nelson Velázquez en esta penitenciaría, y es que parece un concierto privado. Y es grave cómo algunos funcionarios del INPET se prestan para que realicen eso en las cárceles de nuestro país. Y es que recordemos que esto ha sucedido en nuestro país desde hace mucho tiempo. Incluso sucedió con Pablo Escobar Gaviria cuando él mismo hizo construir su cárcel donde tenía discoteca, donde tenía mesas de billar, donde hacía fiestas privadas este señor. Esto ha sucedido durante toda la vida en nuestro país, y es que ya escuché a ciertos sectores políticos de nuestro país decir que eso es culpa del presidente Gustavo Petro, que especulando muchas cosas que en realidad no están pasando. Y es que el ministro de Justicia, Jorge Cuervo, se pronunció de acuerdo a lo sucedido en la penitenciaría de Itagüí y dice lo siguiente: lo sucedido en la penitenciaría de Itagüí con la presencia de un conocido cantante de vallenato no fue autorizado en ningún momento por el gobierno nacional, Ministerio de Justicia ni el INPET de Colombia. Se toman medidas correctivas de inmediato, y eso de acuerdo con esos funcionarios del INPET que dejaron entrar al cantante para que realizara una parranda vallenata en privado hacia estas personas. Y es que la líder social Isabel Zuleta también se pronunció, y eso de acuerdo pues cómo se están llevando esos procesos de paz con estos grupos de delincuencia, y dijo que suspendería los diálogos por el momento, y eso mientras se aclara la situación en esta cárcel y lo que sucedió. Y dice lo siguiente: rechazamos lo ocurrido en la cárcel de Itagüí. No es aceptable lo ocurrido y por eso tomamos la decisión de suspender los diálogos por el momento mientras aclaramos la participación o no de las vocerías del proceso de paz urbana. Seguiremos trabajando para fortalecer la reducción de violencia y homicidios en el Valle de Aburrá, como lo hemos logrado hasta ahora, pero no vamos a alcahuetear el incumplimiento del reglamento del INPET. Y es que es muy cierto, ciertas personas se aprovechan de eso, y eso para sobornar a algunos funcionarios del INPET y realizar fiestas privadas, como se ha hecho toda la vida en nuestro país, como han dejado entrar celulares en las cárceles, como incluso dejan entrar muchas cosas. Pues esto fue lo que dijo Isabel Zuleta de acuerdo a eso. Definitivamente fue un comportamiento que es rechazable. Nosotros rechazamos ese comportamiento, sobre todo porque las cárceles del país necesitan control, necesitan vigilancia, y esos funcionarios que permitieron esta situación deben ser investigados y sancionados. Celebramos la decisión del INPEC de que se aperturen estas investigaciones, pero sobre todo la decisión en relación al director de la cárcel de Itagüí y a los funcionarios que permitieron esta situación tan irregular. Nosotros tenemos unas competencias de paz que no son las mismas que el INPEC. Sin embargo, las vocerías que hacen parte del proceso de paz tienen que saber que nosotros como delegación de paz, aunque no conocemos hoy cuáles de esas vocerías están presuntamente implicadas en esta situación, desconocemos cuáles son esas vocerías, lo que sí tenemos que decir es que interrumpimos, suspendemos por ahora los diálogos que teníamos programados
en la agenda de paz urbana para el día de hoy y para el día de mañana, que ya había ciclo programado para avanzar en el acuerdo de paz condicionado, ese acuerdo que estamos hoy trabajando en 5 temas estratégicos relacionados con la paz urbana. Se van a suspender hasta no tener claridad qué fue lo que ocurrió, cuáles son los voceros del proceso de paz urbana presuntamente implicados en esta situación tan irregular, y después de eso tomar otras decisiones en relación al proceso de paz urbana. Pues ojalá se tomen cartas en el asunto, y eso por algunas personas que se aprovechan de eso, y eso con meter esos grupos vallenatos en las cárceles. Pero por ahí escuché a más de un político uribista decir que eso era culpa del presidente Gustavo Petro, que lo que estaba sucediendo con la paz total en nuestro país, que Petro le estaba dando algunas ventajas a los criminales que ahora dicen que son capos estas personas. Pero ¿por qué no recuerdan en aquel momento cuando el señor Álvaro Uribe Vélez negoció por debajo de la mesa con grupos guerrilleros, y eso dándole algunos beneficios y dejándole algunas zonas libres a estos grupos guerrilleros? Y escuchen muy bien ustedes. La columna de Daniel Coronel revela esta semana un video en el que Álvaro Uribe propone permitir la elección inclusive de los guerrilleros acusados de crímenes de lesa humanidad. Patricia Uribe. Silvia, en el video grabado en el 2006 por la Casa de Nariño, el entonces presidente propone cambiar la Constitución para lograr la paz. Imagínense ustedes, el señor proponía manipular la Constitución de Colombia, pero ahí sí no decían nada esos amigos de Álvaro Uribe Vélez, ahí sí no decían nada estas personas, como este era su Mesías, tendrían que dejar hacer lo que él quisiera en ese momento. El expresidente Álvaro Uribe le planteó a las FARC hace 8 años despejarles una zona con cese bilateral al fuego y su participación en política si se firmaba un acuerdo de paz entre su gobierno y esa guerrilla. El periodista Daniel Coronel, en su columna de hoy de la revista Semana Las Huellas Imborrables, reveló nuevos detalles de la forma como Uribe sí estaba negociando con las FARC, hasta el punto que propuso cambiar la Constitución para que la guerrilla participara en política. Si un acuerdo de paz exige que vayan al Congreso, eso hay que removerlo, ese obstáculo, y seguramente habrá que removerlo en una norma constitucional. Por ejemplo, la Ley de Justicia y Paz nunca pretendió alterar lo que hay en el ordenamiento jurídico, que prohíbe la amnistía y el indulto para los delitos atroces. Seguramente en un acuerdo de paz con las guerrillas eso habrá que llevarlo a un texto constitucional. El expresidente Uribe también, en 2 cartas borradores que envió a través del comisionado para la paz Luis Carlos Restrepo al jefe guerrillero Pablo Catatumbo, plantea en la primera del 27 de agosto de 2006 desmilitarizar una zona y un cese de hostilidades bilateral para hablar de extradición de guerrilleros. En torno a la extradición de miembros de las FARC en relación con un proceso de paz, viabilidad de un cese de hostilidades con reciprocidad gubernamental. En la segunda carta, el expresidente Álvaro Uribe ofreció trasladar la sede presidencial al Valle del Cauca si las FARC aceptaban un cese al fuego. El senador Uribe respondió esta semana vía Twitter, según él, que su primer inamovible era el cese al fuego. De otra parte, el grupo guerrillero del ELN, a través de una de sus cuentas Twitter, aseguró que el expresidente Álvaro Uribe en el 2002 también adelantó conversaciones exploratorias con ese grupo guerrillero, que no se tocó el tema de las armas, pero sí se instaló la Casa de la Paz en Medellín, donde estuvo el líder del ELN, Antonio García, con la protección del Comité de la Cruz Roja Internacional. Ah, pero ahí sí no decían nada estas personas, ahí sí no dicen nada estos sectores políticos de nuestro país. Pero ahora que se está buscando realizar la paz en nuestro país, salen ciertas personas a atacar al presidente Gustavo Petro cuando Álvaro Uribe Vélez en aquel entonces negoció por debajo de la mesa y planteó cambiar y modificar la Constitución de Colombia para, según él, llegar a obtener la paz en nuestro país, eso que nunca sucedió, e incluso hubieron más personas desaparecidas, y con ese cuento de los falsos positivos pues fue aún más grave. Pero ¿saben qué es aún más grave? Que la señora, la esposa del señor Miguel Uribe Turbay, siga haciendo campaña política con la muerte de este señor. Y eso lo dejó muy claro la señora María Claudia Tarazona, con echarle la culpa al presidente Gustavo Petro. Y escuchen muy bien cómo estas personas siguen utilizando el atentado de Miguel Uribe en contra del gobierno, y eso para favorecer a sus candidatos políticos.
país mágico y único, con todo para ser grande y, por qué no, como soñaba Miguel, una potencia mundial. Recordemos, un mal gobierno no nos define como colombianos. La deshonra de quien hoy está en el poder no nos representa. Somos mucho más que un pésimo gobierno que es indolente y cómplice del dolor, la violencia y la criminalidad a lo largo y ancho de nuestro país. Hoy abrazo a cada familia, a cada mujer y a cada niño que, como Alejandro, llora a su padre. Abrazo a María, Emilia y a Isabela, que con valentía y amor me han sabido acompañar y sostener. Y desde mi dolor, desde mi sufrimiento, pero también desde mi dedicación y entrega les digo, aquí estaré siempre para servir a nuestro país, para ser un puente de unión, que este dolor no nos divida, que este dolor nos una, que la memoria de quienes hemos perdido no se quede en el silencio, sino que se convierta en fuerza para cambiar el rumbo de nuestra historia. Que la memoria de quienes hemos perdido no se quede en el silencio, sino que se convierta en una fuerza para cambiar el rumbo de nuestra historia. No podemos aceptar la violencia como destino, no podemos acostumbrarnos a la tragedia, no podemos seguir enterrando a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros héroes. Colombia merece más. Colombia. Pues eso habría que preguntárselo a las madres de los falsos positivos, como algunas incluso todavía no han encontrado a sus hijos porque fueron desaparecidos en aquel entonces, y cómo todas esas madres perdieron en aquel entonces a sus hijos que según eran guerrilleros, que aparecieron con las botas torcidas, que aparecieron con las botas de un pie en el otro. Hay que preguntarle eso a esas madres, a ver ellas qué opinan de lo que pasó en aquel entonces en esos gobiernos. Y luego sale esta señora a echarle la culpa al presidente Gustavo Petro de lo que sucedió, pero cuando vimos esa entrevista por allá que tuvo con cierto medio de comunicación, ahí sí dijo que si la muerte de su esposo no, para que no fuera en vano, pues tendrían que apoyar a esos sectores de derecha, porque eso es lo que hacen estos políticos, utilizar el atentado de Miguel Uribe para favorecerse. Colombianos, este video ha llegado a su fin. Nos vemos en la próxima.